Bueno, hermanos, abren sus Biblias en el libro de Hechos, al capítulo 13. Ahora vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 13. Pero como introducción, el otro día, pues alguien me preguntó algo y no era cristiano él, pero me preguntó, es que no entiendo el por qué usamos como fecha, por qué decimos 2018 después de Cristo, por qué decimos que eso pasó en el año 100 antes de Cristo. Entonces yo expliqué un poco y yo creo que es importante para nosotros también en esa parte del libro de Hechos que entendamos todos nosotros pues un poquito de la cronología del libro, pero yo le expliqué a él que lo que usamos hoy en día como fecha es a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, todo gira alrededor del nacimiento de Cristo, pero no siempre ha sido así. De hecho, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que ellos, los romanos, en el Antiguo Testamento vemos que ellos medían tiempo pues a través de los reyes que tenían sus lugares en estos momentos. Por ejemplo, vemos a lo mejor en el quinto año de reino del rey fulano de tal, y eso es como ellos medían el tiempo. Y no fue hasta el siglo VI que un monje pues empezó a desarrollar una fecha exacta del nacimiento y la muerte de Cristo. Y lo que ellos querían hacer en aquel entonces es ellos querían celebrar la Pascua, y ellos querían tener la fecha exacta de la Pascua. Pero el asunto es que se equivocó él, y él puso el año, no existe año 0, pero existe año 1, y él puso como la fecha del nacimiento de Cristo en una fecha que pues no es el año 0. La verdad es que Cristo nació como en el año 5 o 6 antes de Cristo, según el calendario, y nosotros ahora tenemos este calendario que decimos, ahora vivimos en el año 2018 después de Cristo, y todos los acontecimientos en el Antiguo Testamento tomaron lugar en los años antes de Cristo. Y ahora es importante para nosotros el libro de Hechos entender, si Cristo nació en el año 3, 4, 5, por ahí, antes de Cristo, podemos poner la fecha de su muerte en el año 30 después de Cristo. Entonces, Cristo no tenía 30 años, Cristo tenía 33, 34 años cuando murió, pero ahora la fecha que tenemos a partir de la muerte de Cristo es el año 30 después de Cristo. Y si vemos aquí en el libro de Hechos, entonces el Pentecostés tomó lugar en el año 30 después de Cristo, y luego vemos la ascensión igual en el mismo año antes del Pentecostés. Hemos visto varias historias, varios capítulos aquí en el libro de Hechos, y por ejemplo Ananías y Zafira, hablamos de ellos, y eso tomó lugar también en el año 30. Entonces en los primeros 5 capítulos pues no pasó ni un año de tiempo. Esteban apedreado en el 31, entonces pasó otro año. Cuando Saulo perseguía la iglesia en el mismo año, el 31 después de Cristo. Vemos también el Felipe, el eunuco, cuando él se bautizó, el eunuco, y eso tomó lugar en el mismo año 31. Entonces podemos ver como 7 u 8 capítulos del libro de Hechos, y vemos solamente pues un año, solamente vemos que había pasado un año de la temporada, pues del tiempo, perdón. Y luego llegamos a la conversión de Saulo, y eso tomó lugar en 33 o 34, entonces había pasado unos 2-3 años más. Y luego hace 2 semanas hablamos de Pedro compartiendo
compartiendo el Evangelio con los gentiles, con Cornelio, y vemos esto en el capítulo 10, y él predicó en aquel entonces y fue el año alrededor de 37 después de Cristo. ¿Por qué todo eso? Porque yo creo que es importante que nosotros entendamos la cronología del libro. ¿Por qué? Porque el libro se divide en tres partes. La primera parte del libro de Hechos son los capítulos 1 al 7. Y eso se tratan de la iglesia dentro del pueblo judío. Pero en el estudio pasado, la predicación pasada, vimos ese cambio cuando Pedro llevó el Evangelio a los gentiles. Y a partir del capítulo 8 vemos la segunda parte del libro. Es una transición de la iglesia dentro de los judíos a la iglesia dentro de los gentiles. Y llegando a capítulo 13 en adelante, vamos a ver exclusivamente la iglesia dentro de los gentiles. Entonces, estamos viendo la iglesia dentro de los gentiles, y ahora nosotros estamos en esa época de la iglesia dentro de los gentiles. ¿Por qué existe la iglesia? Es la pregunta en esa mañana. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de ella? Estudiando el libro de Hechos hemos visto varios principios. Primeramente, sobre todo, la iglesia existe para glorificar a Dios. Pero también tenemos un llamado de hacer discípulos. Y es un llamado individuo, es un llamado colectivo también para todos. Cristo dice que glorificamos a Dios haciendo discípulos. Multiplicándonos es como glorificamos a Dios. Y lo que hemos visto aquí en el libro de Hechos, hasta este punto, los primeros 12 capítulos, es que hemos visto que los creyentes del primer siglo cumplían con el mandato de hacer discípulos a través de tres formas, tres maneras. La adoración centrada en Cristo, la adoración centrada en Cristo, la comunidad verdadera centrada en Cristo, y el servicio los unos a los otros centrado en Cristo y el Evangelio. Todo centrado en Cristo, todo centrado en el Evangelio, con el propósito de multiplicarse, y así glorificaban a Dios. Y nosotros queremos experimentar lo mismo, queremos experimentar esa multiplicación. Queremos desarrollar nosotros una adoración profunda de Cristo. Queremos también una comunidad profundamente arraigado en el Evangelio. Queremos servir los unos a los otros porque tenemos un amor para Cristo, un amor profundo por Cristo. Y la multiplicación es la consecuencia o el resultado natural de vivir vidas de adoración profunda, de comunidad verdadera y de servicio generoso los unos a los otros. Déjenme explicarles un poco más cómo funciona. Seguimos con la introducción, pero la adoración de Cristo es el combustible que aviva el discipulado. Otra vez, la adoración de Cristo es el combustible que aviva el discipulado. Cuando hablo de la adoración de Cristo, no me refiero a los cantos solamente. Ahora, apenas cantamos varios cantos y decimos: te adoramos, Señor, estamos aquí para adorarte, vengo a adorarte, Señor, te doy mi ofrenda de adoración. Y muchos de nosotros pensamos: aquí estamos para la adoración de Dios en este momento, y sí es cierto, pero no me refiero al canto solamente. Tú puedes adorar a Dios con el canto, pero estamos hablando de algo mucho más allá, mucho más que solamente el canto. La adoración es lo que encontramos en el corazón de cada uno, al nivel de los motivos, lo que está conduciendo nuestra vida. Dios nos creó para la adoración. Todos en este salón, y de hecho todos en el pueblo, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo, todos están adorando algo, sea Cristo o no. Entonces, si la adoración es el combustible para la iglesia,
que aviva el discipulado, entonces el contexto del discipulado es la comunidad, es la comunión unos con otros. Dios no solamente nos ha llamado a sí mismo, pero también nos ha llamado a los unos a los otros. No podemos vivir la vida cristiana a solas. Y esta vida cristiana que vivimos en comunidad con el cuerpo de Cristo nos impulsa a servir los unos a los otros con un corazón alegre. Y eso es exactamente lo que hemos visto en el libro de Hechos hasta este punto. Y también en el estudio de los miércoles que estamos viendo la comunidad verdadera, hemos visto que ese servicio sale de un corazón alegre, debe de salir de un corazón pues alegre. Los que se convierten al Señor, adoran a Cristo con toda su vida, viven y experimentan una comunión, una comunidad verdadera, y rechazan sus propios derechos y gustos para servir los unos a los otros con el amor, un amor sacrificial, un amor centrado en Cristo y el Evangelio. Y el resultado es lo que vemos en Hechos 12:24. Son los versículos que vienen antes del capítulo 13. 12:24 dice el resultado de todo eso, de una adoración profunda, una comunidad verdadera y el servicio generoso, es lo que dice 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto ha sido el patrón para 2000 años. Para la multiplicación, para el crecimiento de la iglesia. Así se multiplica la iglesia, de esa forma. El hecho de que estamos aquí nosotros, en este salón, adorando a Cristo en esta tarde, eso es la multiplicación. Desde hace 2000 años en Jerusalén hasta el 2018, aquí en Guadalupe, Zacatecas, y alrededor del mundo, es la multiplicación. Y es precisamente lo que vemos aquí en el capítulo 13 también de Hechos, es la iglesia multiplicándose. Lo que vemos aquí en la iglesia de Antioquía es el patrón bíblico para cualquier iglesia del día de hoy que quiere que su ministerio sea guiado por el Espíritu Santo y no por el poder de los hombres. Y nosotros queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo, ¿no? No queremos ser guiados por los hombres, queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces debemos de entender y seguir este patrón bíblico. Vamos a leer la lectura, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manean, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviado por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, vamos a ver tres cosas en esta tarde, hermanos. Vamos a ver tres principios, tres características de esa congregación. Un liderazgo espiritual, una adoración profunda y el último es la dependencia total en el Espíritu Santo. Un liderazgo espiritual, una adoración profunda y la dependencia total en el Espíritu Santo. Primeramente, el liderazgo espiritual, vemos en el primer versículo. Aquí dice, habían entonces en las iglesias que estaban en Antioquía profetas y maestros, y luego nombra 5 varones. Es el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Las iglesias más eficaces, más fuertes, más usadas por Dios, siempre tendrán un liderazgo piadoso. Dios siempre ha puesto un énfasis en un liderazgo espiritual.
Aquí Lucas dice que eran profetas y maestros, dos papeles pues indispensables en la iglesia del primer siglo. El liderazgo en la iglesia de Antioquía era compuesto por una pluralidad de ancianos dedicados primeramente a la sana doctrina. Y tristemente, hermanos, eso es lo que menos vemos hoy en día dentro de las congregaciones. Son liderazgo espiritual, piadoso, dedicado a predicar la sana doctrina y practicar la sana doctrina. Es lo que menos vemos. Vamos a 2 de Pedro. Quiero ver algunos versículos. 2 de Pedro 1. Al comunicar la palabra de Dios, una iglesia que quiere ser guiado por el Espíritu Santo de Dios siempre tiene que guardar la sana doctrina. 2 de Pedro, 1:19. Según de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es indispensable, hermanos, que prediquemos nosotros la sana doctrina, que guardemos la doctrina pura de la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Es vital para la iglesia tener un liderazgo que enseñe y que también defiende contra las herejías. También defiende contra las herejías. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Por eso Pablo exhorta a Timoteo. 2 Timoteo 2:15. Pablo exhorta a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego en capítulo 4 del mismo libro, capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobre de evangelista cumple tu ministerio. Hermanos, estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo donde la gente no quiere escuchar la sana doctrina. Ellos buscan sus propios maestros, su propia gente, para que les diga lo que ellos quieren escuchar. También en Tito, pues el libro después que viene detrás, Tito 1, 9 al 11, hablando de un anciano, hablando del liderazgo, dice: él tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hablando de los requisitos de los ancianos. Y luego en capítulo 2 de Tito, versículo 1, Pablo hablando a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay muchos pasajes que hablan de rol, que hablan de
del propósito que tiene el liderazgo en enseñar y defender la sana doctrina. No vamos a ver más porque hemos hablado mucho de eso aquí. Pero debemos de ser retenedores de la sana doctrina y debemos de poder defender también la doctrina. Otra cosa que tenemos que anotar en Hechos 13 es algo muy importante y muchos no lo anoten, pero tenemos que anotar también que el liderazgo bíblico es una pluralidad. El liderazgo bíblico es una pluralidad. De hecho, no existe ningún pasaje en la Escritura que enseña que una iglesia puede existir con solamente un pastor. En todos los pasajes que se tratan de liderazgo bíblico siempre habla de una pluralidad de varones que comparten las responsabilidades. Siempre cuando la Biblia menciona el liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento, se menciona la iglesia singular y los ancianos plural. La iglesia en el singular y siempre los ancianos en el plural. Ni una vez vemos un solo pastor en una sola congregación. No existe. Es un error grave pensar que un varón puede pastorear a una congregación a solas. Por lo menos debe de haber 2 varones, 2 pastores, 2 líderes en cada congregación. Cristo no ministró solo. ¿O sí? Cristo trabajó con 12 y Él envió a sus discípulos a 2 en 2. Y en el libro de Hechos hemos visto, siempre viajaban y trabajaban en una pluralidad. Y en Hechos 13 aquí vemos que Saulo y Bernabé fueron enviados juntos. El estándar bíblico es una pluralidad en el liderazgo. No vemos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de un varón trabajando solo. ¿Por qué creemos entonces que podemos nosotros así trabajar solo si no lo vemos en la Escritura? Si no lo vemos en Cristo, si no lo vemos en los apóstoles, si no lo vemos en los discípulos, si no lo vemos en el primer siglo después de Cristo, ¿por qué creemos nosotros que podemos salir y plantar una iglesia a solas y trabajar solo en el ministerio? Es un error grave, hermanos. Y creo que todos nosotros hemos visto y hemos experimentado la gravedad de este error. La verdad es que estos pastores hoy en día que andan solos, pues no quieren seguir la palabra de Dios cuando no les conviene. No les gusta sujetar a ninguna autoridad ni rendir cuentas a nadie. Bueno, digo muchos, no todos, pero la mayoría. La mayoría de ellos por sus egos les gusta ser el rey de la casa con la autoridad absoluta, pero es peligrosísimo, hermanos. Y la Biblia presenta la regla mejor. En la iglesia de Antioquía vemos a 5 varones trabajando en armonía y ellos reciben la bendición de Dios por su fidelidad espiritual como el liderazgo. Bueno, regresamos a Hechos 13. Vamos a ver la segunda característica de la iglesia, de una iglesia bíblica. En versículo 2 vemos una adoración profunda. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Tenemos que entender, hermanos, el ministerio al Señor aquí, que aquí se menciona, no tiene referencia a un ministerio a la congregación, sino al Señor. Se refiere a la adoración al Señor. De hecho, la traducción mejor aquí es adorando al Señor. Otras traducciones dicen mientras participaban en el culto al Señor o mientras adoraban al Señor. Esa traducción es mejor. Hay que entender que Dios es la audiencia
de todo ministerio espiritual. Y tenemos que entender aquí que los líderes están adorando al Señor, están ministrando al Señor, no están ministrando a la congregación. Primeramente y sobre todo están ministrando al Señor. Vamos a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8:3. Dice así, versículos 3 al 15. Pues doy testimonio, Pablo está hablando de los congregantes, de la congregación está hablando, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente el servicio es para el Señor, siempre. Colosenses 3. Colosenses 3, un pasaje que muchos conocen. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como congregación, nosotros tenemos que entender que el liderazgo no está para cumplir tus órdenes. El liderazgo no está para ser empleado de la congregación, ni para ser tus siervos personales, sino para ser siervos de Cristo y hacer su voluntad, no la voluntad tuya. El liderazgo primeramente y sobre todo tiene la responsabilidad de ministrar al Señor, de servir al Señor, de adorar al Señor. Y de ese corazón, de esa actitud fluye el servicio a la congregación. Pero es la responsabilidad de la congregación también desarrollar esa misma actitud, de que todo lo que hagamos nosotros como congregación sea para el Señor, no por el interés propio. Y hay dos extremos. Hay el pastor que es el rey de la casa y hay el pastor que es nada más un empleado. Y se equivocan los dos. Somos esclavos de Cristo primeramente y sobre todo. Somos esclavos de Cristo. Entonces, regresando a Hechos 13, vamos a ver esa pluralidad, ese liderazgo. Están en una reunión juntos y no están hablando de estrategias para el crecimiento de la iglesia, ni de los nuevos métodos para alcanzar a la gente por Cristo. No están hablando de los asuntos de la iglesia, ni están planeando bien pues un servicio especial, un culto especial para alcanzar a los perdidos. No están planeando bien un programa especial. ¿Qué están haciendo? Están atesorando juntos a Cristo. Y dice la Escritura que lo están haciendo en dos maneras, en dos formas. Están atesorando a Cristo juntos, estos 5 varones, en la adoración y en el ayuno. Primeramente, la adoración. La adoración significa literalmente atribuir valor a o exaltar algo o alguien. Atribuir valor a o exaltar algo o alguien. Ahora, escúchenme bien. Tú fuiste creado para adorar algo. Tú fuiste diseñado específicamente de Dios
para adorar. Y lo digo otra vez, todos aquí en ese salón estamos adorando a alguien o algo. En el centro de tu ser hay un trono en tu corazón. Y algo o alguien está sentado en ese trono. Y la verdad, hermanos, es que somos esclavos a este rey de nuestro corazón. O sea Cristo, o sea cualquier otra cosa. El dinero, el deporte, pues tus niños, tu esposa, tu esposo. O a lo mejor tú mismo. Lo que adoramos, lo que depositamos nuestra fe en, lo que gastamos nuestro tiempo en, lo que pensamos en, se convierte en nuestro ídolo, se convierte en nuestro Dios, un ídolo del corazón. Pero esos ídolos no son dignos de ser adorados, no son dignos de nuestra adoración. Fuimos creados para adorar, sí es cierto. Y la verdad es que parte de nuestro ser es el deseo de adorar algo. Pero el deporte, el dinero, tus niños, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tú mismo son dioses pésimos. Spurgeon dijo, es necio adorar a un Dios de madera o de piedra. Del mismo modo es necio adorar a un Dios de carne, y es aún más necio cuando ese Dios eres tú mismo. Tú fuiste creado por Dios para la adoración. Y aquí en Hechos 13 vemos la adoración profunda dirigida al Dios verdadero. Y no lo están adorando porque Él necesita ser alabado. Él puede levantar las piedras. Le están adorando porque lo merece el Señor. Él merece nuestra adoración. Y porque nuestro corazón tiene que ser reconectado con el Creador. Todas las cosas aparte de Cristo que reciben tu adoración te van a traicionar porque es una adoración falsa. Tú necesitas adorarle de la manera correcta. Cristo debe ser el centro de nuestro ser, el centro de todo. Con cada pensamiento, cada decisión, cada acción, cada palabra, estamos adorando algo o alguien. Debemos amar la gloria de Dios más que nuestras propias vidas. El amor a Cristo, la adoración de Cristo, otra vez es la combustible para todo lo que hacemos nosotros. Y para la iglesia de Antioquía, esa adoración fue la combustible, fue la chispa que prendió el fuego. Y se multiplicaban en gran manera. La segunda manera en que los líderes de la iglesia están atribuyendo valor, exaltando a Dios, adorándole a Él, es a través del ayuno. Dice, adorando al Señor y ayunando. El ayuno muchas veces está conectado a tiempos apasionados de oración. Cuando apartamos unas horas o unos días para enfocarnos y dedicarnos a buscar la voluntad de Dios. No vamos a ver los ejemplos, pero si quieren anotar en Nehemías 1:4, Nehemías 1:4, Salmo 35:13 y Daniel 9:13 son unos ejemplos de varones que tomaron tiempo en ayuno para poder enfocarse y dedicarse a buscar la voluntad de Dios. Nehemías 1:4, Salmo 35:13 y Daniel 9:3.
muchas veces alguien está pasando por una situación tan difícil, una tribulación pues tan dura, una prueba tremenda y pierde el deseo de comer. Porque se preocupa tanto por las cosas espirituales que prefiere estar orando en vez de pensar en otra cosa. Eso es el ayuno bíblico. Pero la verdad, hermanos, que la Biblia no nos manda a ayunar. No hay ningún mandamiento, no hay ningún mandato de Cristo que nos dice que debemos ayunar. Pero Cristo, en Mateo 6, como hemos visto, Cristo dice, ¿cuándo ayunan? No es un mandato, pero Él supone que sus seguidores lo harían. El ayuno principalmente es para Dios. Es entre tú y Cristo. Pero aquí vemos ellos como un grupo. Dice que ayunaron. No fue casualidad que todos ayunaban a la misma vez. Ellos estaban de acuerdo para ayunar en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque estaban buscando la voluntad de Dios. Que pues yo quiero decirles a ustedes que sus líderes también practicamos el ayuno de esa manera. Cuando hay una decisión difícil, cuando algo está pasando, pues nosotros nos ponemos de acuerdo y pasamos una temporada, un tiempo, pues en la adoración y en el ayuno. ¿Para qué? Para poder entender la voluntad de Dios para la congregación. Sí, hemos pasado tiempos así como líderes. Como iglesia debemos de pasar tiempos así también. Y como individuos debemos de apartar ese tiempo en nuestras vidas para poder enfocarnos en Cristo. Cuando ayunamos estamos poniendo a Cristo en el lugar que le corresponde. Con el ayuno estamos diciendo que Cristo es más importante que cualquier cosa. Y con el ayuno estamos diciendo que Cristo es más importante que la comida. El ayuno atribuye la gloria a Cristo y es una manera tangible en donde podemos decir Cristo es mejor que. El tener hambre en la panza es para recordarnos que Cristo es aún mejor que la comida que le puede quitar el hambre. Esta lección tiene que ser cultivado en los corazones de los cristianos. Porque si podemos llegar a entender esa actitud de Cristo, esa actitud que Cristo es mejor que todas las demás cosas que hay en el mundo, entonces podemos dejar esa idolatría. Y Él puede tomar el lugar que le corresponde en el trono de nuestro corazón. Porque nuestra tendencia como seres humanos en este mundo caído es buscar llenar el trono con todo menos Cristo. Si Cristo es mejor que todo, entonces Heather no puede tomar ese lugar. Si Cristo es mejor que todo, mis hijas no pueden tomar ese lugar. Si Cristo es mejor que todo, entonces no necesito que mi dinero sea mi Jesús. No necesito que mis amigos, que mis compañeros, que mi familia, que un deporte, que la droga, el sexo, el alcohol, el trabajo, cualquier otra cosa, tome el lugar que le corresponde a Cristo en el trono de mi corazón. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si Cristo tiene ese lugar, si Él está sentado en ese trono en mi corazón, si Él es el rey de mi vida, entonces yo puedo tener dinero sin que el dinero tiene control de mí. Yo puedo participar en los deportes sin que el deporte controla mis emociones y acciones. Si Cristo está sentado en el trono de mi vida, yo puedo amar y servir a los demás hermanos sin demandar que ellos llenen un espacio en mi vida, en mi corazón,
que solamente mi Creador puede llenar. De hecho, Jesús enseñó esta actitud en Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, 44. Dice la palabra de Dios: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo es demasiado mejor que todo lo demás, que en su gozo un hombre vende todo lo que tiene para poder poseerlo. Él dice: no me importa lo demás, dame Cristo. Cristo es demasiado mejor, que la pérdida de todo vale más si gano a Cristo. Lo que dijo el apóstol Pablo. De la misma manera, el tener todo lo demás y no tener a Cristo, se convierte todo lo demás en un desierto seco y árido. ¿De qué provecha el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Ya sabes que es la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos buscando llenar nuestras vidas con todo lo demás? Es inútil. Desde tu primera memoria has estado esperando la siguiente cosa. A los 4 años no podías esperar tu próximo cumpleaños. Luego no podías esperar tu próximo salir de la primaria. Luego no podías esperar graduarte de la secundaria. No podías esperar manejar. Luego la prepa y la universidad. Luego no podías esperar encontrar un trabajo. Y luego un carro. Y te casaste. Y luego no podías esperar encontrar una casa y tener niños. Y ahora los que tienen jóvenes no pueden esperar que salgan sus jóvenes de la casa. Toda tu vida gira alrededor de lo que sigue. Con un trabajo mejor voy a estar feliz. Con un hijo más voy a estar feliz. Con un carro más nuevo, una casa mejor, otro negocio, un sueldo mejor. Tú has creído la mentira que con un poquito más vas a estar feliz. Y todo esto proviene de Satanás y del descontentamiento personal, porque la gran mayoría de nosotros no atesoramos a Cristo como mejor que cualquier otra cosa. Y andamos buscando llenar nuestra vida con todo menos lo que realmente nos puede satisfacer. Con todo menos lo que puede llenar el vacío de la eternidad que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. En el corazón de todo el hombre, todos los hombres, Dios ha puesto la eternidad. Tú tienes la eternidad en tu corazón. Pero los que no están satisfechos es porque no estás buscando llenarlo con algo menos lo demás del mundo. No estás buscando llenarlo con Cristo. Lo que tu alma anhela no son las cosas del mundo, sino tu alma anhela ser reconectado con tu Creador. A los jóvenes aquí, nada puede satisfacer el anhelo de tu corazón como Cristo. Ni el noviazgo, ni la carrera, ni tus amigos de la escuela, ni tus padres. A las mujeres, nada te puede satisfacer. Nada puede satisfacer el anhelo de tu corazón como Cristo. Ni el amor de tu esposo, ni tus hijos, pues ni la mejor telenovela. A los varones, nada puede satisfacer tu vida, el anhelo de tu corazón como Cristo, ni el dinero,
ni el trabajo, ni el reconocimiento del mundo. Nada puede satisfacer como Cristo. ¿Estás cautivado por Cristo? ¿O nada más estás cumpliendo con unas reglas de una religión? Estos varones, esta iglesia en Antioquía estaba cautivada por Cristo. ¿Cómo sabemos si estamos cautivados por Cristo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Me dices, no, pues mi prioridad es Cristo. Pero si tú puedes pasar un día entero sin abrir tu Biblia, si tú puedes pasar el día sin hablar con Dios, si puedes pasar toda la semana sin compartir con alguien las buenas nuevas del Evangelio, si puedes pasar una semana entera sin juntarte con los hermanos de la familia de fe, entonces es posible que tu prioridad no es Dios, sino algo más. Tus prioridades demuestran si Cristo es mejor que todo lo demás o no. Y no puedes engañarle a Cristo. Andas corriendo tras de todo lo que te ofrece este mundo y nada de lo que encuentres en este mundo te puede satisfacer. Y lo más triste es que lo sabemos. Sabemos que lo que te digo es la verdad, ¿no? Pero seguimos con lo mismo, día tras día, semana tras semana. Déjenme explicarles de otra manera. Voy a hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes saben que deben, como hijos de Dios, que deben tener comunión con Dios cada día? Deben tener tiempo para orar, adorar cada día. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos de nosotros? Con la mano. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes también entienden que Dios te ha dado el trabajo específico de compartir las buenas nuevas del Evangelio con la gente a tu alrededor? Con las manos. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos entendemos? Ok, ahora la pregunta. ¿Cuántos de ustedes hacen las dos cosas con una constancia real? De compartir. De pasar tiempo diario en la palabra y compartir el Evangelio con la gente. Son pocos. ¿Por qué? Lo que pasa es que entendemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la adoración conduce a la disciplina personal en una manera que la disciplina personal no puede por sí solo. Usamos el dicho aquí, échale ganas, hermano. Pero eso no es suficiente. Tienes que llenar tu vida con cosas que despierten, provoquen y estimulen tus afectos para Cristo. Debemos ser adoradores de Cristo. Hay que amar a Cristo más que cualquier cosa. Si sientes estancado en tu vida personal, tu vida espiritual, no es porque necesites echarle ganas. Es porque debes amar a Cristo más. Pero ¿cómo? A lo mejor tú piensas, pues yo amo a Cristo más que cualquier otra cosa. ¿De veras? La excusa más común. Bueno, la verdad, la única excusa que la gente tiene por no entregar todo a Dios es porque dice que no hay tiempo. A la mujer, ¿tú deseas a Cristo más que las telenovelas? Hablo con mujeres que me dicen, es que no tengo tiempo. Pero pasan horas diarias viendo la tele. No tenía tiempo. No hubo tiempo. ¿Y varones? Hablo con varones que me dicen, es que no hubo tiempo. Y siempre me sorprende cuando entrego un estudio de discipulado con uno y regreso en una semana y no ha terminado ni una hoja.
Y luego me dice, no, es que no hubo tiempo. Es la única respuesta que tiene. Pero la verdad, hermanos, es que el amar a Cristo no tiene que ver con el tiempo. No tiene nada que ver con el tiempo. Tiene que ver con el deseo, con la adoración. Y si podemos ser honestos los unos con los otros, el no tener tiempo es puro pretexto. Es una excusa. Punto. ¿Por qué? Porque hacemos lo que queremos hacer cuando queremos hacerlo. Y nosotros no llenamos nuestras vidas con cosas que estimulen nuestros afectos para Cristo, no porque no hay tiempo, pero la verdad es porque no amamos a Cristo. No adoramos a Cristo de la manera adecuada. Y Cristo en Apocalipsis 2 dice, has dejado tu primer amor y te has convertido en amante del mundo. Por favor, hermanos, por favor, no pones pretexto de la falta de tiempo. Sé honesto, arrepiéntete de tu falta de amor. En mi vida cristiana, yo he tenido que arrepentirme también. A veces cuando estoy pasando por un tiempo seco en mi vida espiritual y no estoy adorando a Cristo como debo. Pero no me arrepiento, de la falta de tiempo, sino de la falta de amor. Porque todos los días tengo las mismas 24 horas. Pero no todos los días tengo un corazón prendido para las cosas de Dios. Todos tenemos el tiempo. Todos tenemos el tiempo, no todos tenemos el deseo. Tienes que llenar tu vida con cosas que estimulen tus afectos para Cristo. Pero ¿cuáles cosas? Las disciplinas bíblicas, las disciplinas espirituales, la lectura, la oración, el ayuno, la memorización, el servir, el estudio bíblico, la adoración. Bueno, por eso estamos nosotros aquí como una congregación en esta mañana. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. El propósito de estar aquí reunidos es atesorar juntos a Cristo. Es estimularnos los unos a los otros al amor. Es estar juntos para adorar a Cristo como familia. Y el resultado de ese tipo de adoración es lo que vemos en Hechos 13, es la multiplicación. Lo que vemos en ellos es un entrego completo a Cristo. Pero decimos nosotros, es que las iglesias hoy en día no se multiplican así. Y sí entiendo que no vamos a ver pues la cantidad de crecimiento que vemos en el libro de Hechos. Es una época diferente. Pero debemos de multiplicarnos, debemos de reproducirnos. Y el problema en la gran mayoría de las iglesias hoy en día es porque la gran mayoría de la gente que asiste los domingos no están adorando a Cristo de una manera activa. Son participantes pasivos. Son espectadores nada más. No adoran a Cristo el lunes a sábado. Entonces, ¿cómo es posible pensar que con 2 horas el domingo Dios va a aceptar esa adoración y va a bendecir la iglesia? Dios no acepta adoración fingida. Es hipocresía. Dios no nos creó para ser espectadores, sino para ser participantes activos en la adoración
pero la gran mayoría están engañándose a sí mismos. La mayoría de las iglesias no participan en una comunión verdadera, ni sirven los unos a los otros, ni experimenten la multiplicación, porque no están adorando y atesorando juntos a Cristo. Pero esa iglesia de Antioquía no es como cualquier iglesia del día de hoy. La adoración fue su combustible para la multiplicación. Vamos a ver la última cosa aquí, la última característica de esa iglesia. Y es una dependencia total del Espíritu Santo. Versículo 2. Versículo 2b, parte B dice, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. El mandato del Espíritu Santo aquí de separar a Bernabé y a Saulo fue dirigido a los 5 líderes, a este grupo de liderazgo. Y sin duda les fue comunicado por uno de ellos. La frase que dice la obra para la cual los he llamado, comprende que ya antes de este tiempo habían tenido este llamado. Y vamos a ver este llamado, Gálatas 1:15. Vamos a ver el llamado de Pablo, porque no vemos en la escritura, no nos dice nada de Bernabé. Pero Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo está hablando de su llamado a ser cristiano. Es su llamado general. Y entendemos que Dios, antes de la fundación del mundo, nos llama a ser sus hijos. Romanos 1:1. Vamos a ver un poco más. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora vemos un llamado un poco más específico. Llamado a ser apóstol, no solamente llamado a ser un hijo de Dios, no solamente llamado a ser cristiano, pero llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Y en Hechos 26, vamos a Hechos 26, Pablo, vamos a ver, recibió su llamado del Señor en el momento de su conversión, según nos informa él mismo. En Hechos 26, 16, Hechos 26, 16, Pablo dice, después de explicar acerca de su conversión, él dice que Cristo le habló diciendo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré en ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Debemos entender y observar también que la idea de separar a estos para la obra no tuvo origen entre los hermanos. No fue idea del liderazgo. Ellos no decidieron un día, no, vamos a enviarlos a un lugar porque queremos nosotros plantar una congregación o queremos tener una obra aquí. Les fue expresamente comunicada por el Espíritu Santo. Y vemos aquí que Pablo recibió la dirección directamente del Señor Jesucristo. Es la dependencia total en el Espíritu Santo que los impulsa a apartar 2 de sus mejores líderes para la obra misionera.
No tiene sentido enviar 2 de sus mejores a otra parte. Pero eso es lo que hace una iglesia bíblica, eso es lo que hace una iglesia que está guiado por el Espíritu Santo. Dios no usa gente que no está trabajando. Él no usa gente que está sentado todo el tiempo. Él usa gente que ya están ministrando dentro de una congregación, que ya están trabajando, que ya están sirviendo, que ya están participando. Muchos dicen, no, es que voy a esperar que Dios me da un ministerio que me envía a tal lugar. Pero no es así, hermanos. Tienes que ponerte a trabajar en donde estás. Y el ayuno en Hechos 13, el ayuno mencionado otra vez, tanto antes como después del nombramiento, nos muestra algo de la persistencia, de la seriedad y la intensidad con que deseaban obedecer al Espíritu. Porque dice, una vez convencidos de lo que quería de ellos, les impusieron las manos y ayunaron y los despidieron. Este acto no se utilizaba como una manera de conseguir la bendición de Dios, sino como símbolo de identificación. Al imponer las manos sobre otros, daban testimonio de que reconocían el llamamiento especial del escogido y deseaban ser contados como colaboradores en su ministerio. Demostraba unidad. Demostraba unidad en el trabajo al Señor. La verdad es que tal ceremonia, que no se llama ordenación en las Escrituras, no era otra cosa que un método de encomendar solemnemente a Dios a alguna persona para el servicio para el que se le separaba. No vemos la ordenación en la Biblia. Es un invento. Es una invención de la Iglesia Católica. Lo que vemos es que el Espíritu Santo aparta a un varón. Vemos que los líderes reciben este llamado del Espíritu Santo, confirman tal varón y tal varón está confirmado delante de la congregación también, con el ayuno, con la oración y con la imposición de manos. Ahora, para terminar, ¿por qué empecé yo el mensaje? ¿Por qué comencé con la cronología del libro de Hechos? ¿De qué tiene que ver con eso? Porque yo creo que es de suma importancia para poder entender este punto de la dependencia total del Espíritu Santo, la dependencia total de la iglesia y del apóstol Pablo y de Bernabé en el Espíritu Santo. ¿En cuál capítulo, hermanos, vemos la conversión de Saulo? El 9, el capítulo 9. ¿En cuál año fue la conversión de Saulo? ¿El 33 o 34? Desde el capítulo 9, con la conversión de Saulo, hasta este momento, en capítulo 13, habían pasado... Bueno, voy a hacer una pregunta primero, porque yo creo que ustedes que son los matemáticos, me ayuden. En el capítulo 13, cuando Saulo es reconocido aquí, apartado por el Espíritu Santo, reconocido públicamente para el ministerio, es el año 48, entre 47 y 48. ¿Cuántos años habían pasado? Desde su nacimiento nuevo, desde que recibió el llamado y desde que fue reconocido como ministro a los gentiles. 33 o 4 hasta 46 al 8. Casi 15 años. Muchos piensan y citan el apóstol Pablo como un ejemplo, porque piensan que el apóstol Pablo nació de nuevo y de repente al siguiente día se convirtió en el gran apóstol Pablo y misionero. Pero pasaron 15 años, hermanos. La Biblia enseña que uno recibe el llamado personal y luego
dentro del contexto de una iglesia local, desarrolla sus dones y su ministerio, y luego sujetándose al Espíritu Santo y los líderes de la congregación, es reconocido públicamente por ellos y confirmado por la iglesia. Es el patrón bíblico y es precisamente lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Él no se paraba como muchos hoy en día que salen en rebeldía de una congregación o salen porque no les gusta algo y salen a solos y ponen sus iglesias. Él dependía totalmente en el Espíritu Santo y se sujetaba a la autoridad de una congregación local. Solamente así, hermanos, puede un ministerio experimentar la bendición de Dios en la obra. Tenemos que entender el patrón bíblico. Tenemos que entender que esa iglesia, hemos visto el ejemplo de esta congregación en Antioquía. Es el patrón bíblico para seguir. Líderes espirituales que dirigen con fidelidad, una adoración profunda de Cristo y la dependencia total en el Espíritu Santo para guiar la obra. Si nosotros seguimos su ejemplo, si seguimos el ejemplo bíblico, si nosotros desarrollamos líderes piadosos, dedicados a la sana doctrina, si dependemos totalmente en Dios y si adoramos a Él, si atesoramos juntos a Cristo con el amor profundo y si dependemos totalmente en el Espíritu Santo de Dios para guiarnos, Dios nos va a bendecir y la palabra del Señor va a crecer en este lugar y se va a multiplicar grandemente. ¿Es lo que deseamos, hermanos? ¿Queremos ver la multiplicación aquí? Sí. Entonces debemos de entender y seguir el ejemplo bíblico de esa iglesia bíblica de Antioquía. Vamos a orar.